Enrique Pisani. Bueno, de visita acá en Bahía Blanca. Sí, 2 veces por año vengo a Argentina. Doy cursos en Rosario y Jujuy en general y algunas clases privadas en Buenos Aires. Y esta vez fui invitado a venir a Bahía Blanca, así que vine 3 días. ¿Ya había estado acá en Bahía? Nunca en mi vida. Viví 38 años en Argentina y nunca había visitado Bahía Blanca. ¿Dónde estaba radicado? En Capital. ¿Por qué se fue? Lo necesitamos acá, tenemos que crecer y progresar también. Digamos que en principio fue por razones profesionales. Estás más cerca de los centros de culturales, deportivos, en áreas que a mí me interesaban, y ya viajar, ya en aquella época, en el 83, estaba bastante duro, ahora está mucho peor. Eso fue el principio. Y segundo, que encontré un país que es Bélgica. Es un país muy calmo, muy ordenado, muy tranquilo, hace frío, es gris, y eso coincide con lo que yo busco, que es estar calmo, que me den mi espacio. Inclusive siendo entrenador del equipo nacional de voleibol, nunca tuve un periodista que violentara en el sentido de llamarme a cualquier hora. Si digo no quiero contestar, no quiero dar una entrevista, se respetaba, nadie se ofendía. Y bueno, entonces me quedé. ¿El vóley es lo que lo ha llevado puntualmente a ese país, además de los gustos y los lugares que ha experimentado? No, yo de acá me fui a Italia como entrenador profesional, y allá estuve 4 años. Y llegó una oferta de Bélgica, que es un país mucho más, digamos, organizado que Italia. Hablo en el área social, aunque no tiene los picos deportivos que tienen los italianos o los españoles. Pero bueno, mi esposa, mis 2 hijos, entonces opté por la familia, y Bélgica me dio la posibilidad de hacer estudios de lo que me interesaba, que era el movimiento en Suiza, en Estados Unidos, en Alemania, cosa que en Italia no hubiera podido hacer porque son mucho más absorbentes en cuanto a la tarea deportiva. Y hasta que dejo el deporte en el sentido como entrenador, y lo que hago es superviso proyectos deportivos, y no solo en voleibol. En España trabajé 2 años con el CAR, que es el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde tuve la suerte de acompañar un poco a la que es la actual campeona del mundo de bádminton. En Bélgica trabajo con un violinista, que él quiere llevarme a la Orquesta Sinfónica de Amberes para hacer el trabajo físico de los músicos, porque están todos rotos. El músico es el peor entrenamiento que yo vi en mi vida. Se pasan 6, 7 horas por día con un instrumento que generalmente no es confortable. Exigen el cuerpo. Exigen el cuerpo y no lo entrenan. Entonces llegan a los 40 años y ya andan con dolores de cuello, entonces ya eso afecta a la calidad del sonido. ¿Y cuál es su aporte puntual en ese tipo de trabajos o en general en lo que se está dedicando respecto de todo del movimiento? Es enseñarles o de dónde, cómo y de dónde organizar el cuerpo. Por ejemplo, un violín que dice, bueno, uno lo sostiene con la mano y los brazos, el violín se sostiene con las escápulas. Pero decirlo no basta, porque dice, ¿cómo hago para sostener un violín con la escápula que está en la espalda? Entonces él enseña de qué manera, con ejercicios, de qué manera la escápula está conectada con el brazo, con el codo, de qué manera los huesos del antebrazo se colocan como para que el peso pase hasta la escápula y no se quede en la mano o en el cuello, sobre todo. Y bueno, en Jujuy doy un taller para músicos, donde llevan sus instrumentos, improvisan, hacen los ejercicios, vuelven a tocar, vuelven a tocar, y ven la evolución de cómo el cuerpo responde. Y cuando son casos así puntuales, están las clases individuales, que ahí se trabaja con las manos. Enseguida la imaginación busca ejemplos deportivos y debe haber miles también. Sobre todo. Yo diría que desde el punto de vista donde yo trabajo, el contexto en el cual yo trabaje no cambia. Yo enseño, o sea, yo trato lo mismo y de la misma manera a un niño con necesidades especiales, los mal llamados discapacitados, que a la campeona mundial de bádminton. Porque el cuerpo es siempre el mismo. Lo que pasa es que tenemos límites
en cómo organizar el cuerpo, límites personales. Pero la manera en que se organiza es la misma. Y bueno, digamos que lo que me lleva al deporte es más el trabajo con el entrenador que con el atleta. Lo que me lleva al niño es más el trabajo con la mamá que con el niño, porque hay que empoderar a los padres. Y lo que me lleva a trabajar con... Hay veces que kinesiólogos me traen un paciente porque quieren que lo vea, la parte del movimiento. Yo trabajo con el paciente, pero en realidad estoy tratando de darle algún elemento más al kinesiólogo. ¿Son huecos en la educación esto? Sí, sí, y no son argentinos, son... Por los continentes que fui, están vacas más o vacas menos, es en todos lados. Hay huecos en la formación y en la concepción de lo que es la terapia. Y el problema está que esa formación ha llegado al mal llamado paciente. Entonces la persona va, se tira en la camilla y bueno, que me haga algo. Y no participa. Pero sin embargo es él el que va a mejorar y el problema que tiene le pertenece a él, no a mí. Entonces si no colabora, hay una manera particular de preguntarle si siente los cambios, si no los siente, etcétera, etcétera. Si no le gusta eso, mi participación se suspende. Evidentemente no ha quedado con las enseñanzas del título de profesor, ha seguido avanzando. ¿Qué lo motivó para investigar, para buscar otro tipo de respuestas? Ya cuando estaba en voleibol, a mí siempre me intrigó el asunto de la enseñanza técnica, que no parte de las técnicas, sino que partía de otro lado. Y lo busqué en la preparación física, lo busqué en la psicomotricidad, lo busqué un poco a ciegas, hasta que encontré una beta en Estados Unidos y fui a probar. Y bueno, cuando hice los primeros 2 meses, son cursos intensivos, digo, bueno, esto es lo que estoy buscando. Ahora, ¿cómo esto lo voy a llevar al voleibol? Espero que Dios me ayude. Y de a poquito fue saliendo y ahí me di cuenta que lo podía extender a otros ámbitos que no sea el voleibol, ya sea a otros deportes como a otros ámbitos que no son deportivos. Y ahí sí, y ahí terminé ese curso que son 2 años, o sea, son 5 meses intensivos, repartido en 2 años. Después hice otro de 4 años, después me metí con la relación entre el movimiento y el aprendizaje cognitivo. Entonces estuve trabajando 3 años en un jardín de infante en Italia, cómo ayudar al niño a escribir a partir del cuerpo. Eran maestras muy abiertas, muy, no sé, a nivel de docente, porque a veces trabajé con gente así. Y bueno, es divertidísimo, porque puedo ir a cualquier lado y en tanto y en cuanto tenga un referente que me diga lo que yo quiero hacer es esto, lo enseño de esta manera y doy esta indicación. Me da miedo preguntarle si cree que estamos trabajando mal en todo tipo de entrenamientos, en todo tipo de recuperación. Yo no iría las cosas por mal o por bien. Yo creo que lo que yo ofrezco es una alternativa que no es común y que creo que merece ser explorada. Pero si la otra persona no quiere explorarla porque con lo que está haciendo está satisfecho y tiene buenos resultados, tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Cómo lo han tomado acá en Bahía Blanca? Son curiosos. Bueno, el argentino es curioso. O sea, como dice un amigo mío, el que va a tus cursos y después de 10 minutos no se fue, quiere decir que ese es curioso. Porque evidentemente se lo lleva a un lugar a gente que ya está trabajando bien, que tiene una reputación, que tiene una clientela, llamémosle, una población que atiende, y que en cuanto a su ámbito laboral no necesitarían escucharme ni a mí ni a otro. Y bueno, cuando alguien sale de la zona de confort y dice, bueno, a ver este tipo que me puede aportar, y después se engancha al menos para tratar de sacar algo en limpio, a ver si le puede servir o no, de parte mía merece respeto. O sea, en todo lado donde voy me tratan bien, porque la gente que va, como dice mi amigo, si no se van a los 10 minutos, y quiere decir que les interesa. O sea, es difícil que alguien en lo que yo hago me aguante, por decirlo así, una cierta cantidad de horas. Porque como lo que yo doy, y trabajo con privados, lo que yo doy no da puntaje ni para la escuela, ni para el hospital, ni para el club, ni para nada. Y encima tiene que pagarlo. Entonces, digamos que no tengo problema de tener que convencer a alguien. El que viene es porque está necesitando, consciente o inconscientemente, tener otra apertura, que después pueden comulgar o no con ella.
Entonces yo nunca tuve problema de ser mal recibido. ¿Sigue vinculado con el vóley? Sí. En la Federación de Bélgica, la Federación del Sur de Bélgica, en la cual yo fui director técnico durante 15 años, que era sobre todo organizar los cursos de formación de entrenadores, más la detección de talentos, más organizar, ellos le llaman formación permanente, o sea que un entrenador, por más que tenga un título y que tenga los puntos para trabajar, está obligado a hacer una cierta cantidad de cursos, de talleres más que de cursos en el año. Yo organizaba todo eso y también la parte del material y todo eso. Cuando me jubilo, el presidente me pide que siga a cargo, entonces me paga como un, digamos, artista invitado. Eso por un lado. Y por otro lado, hace 10 u 11 años que yo trabajo con un club en Bélgica, aún cuando entrenaba los equipos de Primera Liga, trabajaba en ese club, que es un club que se dedica a la formación. Toma a los niños en una actividad de 3 a 5 años, que se llama la Escuela del Movimiento, que fue una cosa que comenzó en Argentina, en Buenos Aires, en el Club Ateneo de la Juventud, y que ya yendo a Europa la perfeccioné a medida que yo ampliaba mis conocimientos, y en Bélgica tuvo mucho éxito. Hasta niños y niñas de 18, 20, 25 años que ya están en la universidad, pero que todavía le dedican 2 o 3 días al entrenamiento de voleibol y compiten en ligas inferiores. Pero es un club de formación. Entonces uno entra a la sala y hay 3 canchas de voleibol, hay 3 grupos diferentes y uno se da cuenta que entre los 3 grupos hay una línea o un sendero de trabajo que es común. Y yo hace 10 años que estoy con ellos. Me podrían ya haber echado porque con todo lo que aprendieron en 10 años ya no me necesitan más, pero ellos dicen que siempre necesitan un referente. Entonces cada vez que voy a Bélgica, porque yo en este momento vivo en España, pero mantuve todo a nivel legal, médico, etcétera, sigo en Bélgica y pude comprar un pequeño monoambiente. Entonces promedio una semana por mes. Y a veces voy un mes entero cuando son muchos cursos, yo vuelvo a Bélgica y me desintoxico un poco de España. No sé cómo sería en esos trabajos que me cuenta, pero esto parece de dar clínicas, de dar charlas, parece que no es un trabajo para usted. Yo me divierto. Si no encuentro diversión, digo, a esta altura del partido, con lo que hice y a la edad que tengo, y si no me divierto no trabajo. Porque el querer hacerlo por esto, yo una sola vez opté por el dinero. Porque era buen dinero, no me gustaba mucho, pero era buen dinero, y en 2 años se terminó y mal. Entonces digo, bueno, eso hace mal al hígado, hace mal al sistema inmunológico, así que como dice un amigo mío, ¿cuánto rollo me queda? Y me quiero divertir. Así que si el trabajo no me divierte, no lo hago. Con eso lo libero, muchísimas gracias. De nada. Cuando servimos una Bonaqua, no solo se puede apreciar un agua pura y natural, sino que además podemos ver otras cosas. Aquí vemos a una chica saltando en el bosque. Elonga sus brazos para sentirse vital y renovada. Justo un conejo que pasaba por ahí exclama: ¡aguante la naturaleza, Genchi! En Bonaqua también nos renovamos. Por eso la nueva botella Ecoflex es más fácil de comprimir, más fácil de reciclar y genera menos residuos. Bonaqua, eso que te mueve. Polinam, líder en la fabricación de tuberías plásticas para el agro, industria y construcción. Polinam, Don Bosco 4000. Desafía tus límites. Óptica San Martín te presenta la nueva línea de lentes deportivos OptiTech. Modelos creativos de alta tecnología con innovación constante. Lo que vos necesitas hoy para ver la vida de otra manera. Fábrica de pastas frescas de La Nona. Líbano 1280. Teléfono 453-9472.